¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook Live, escúchanos por YouTube, por Instagram, también escúchanos en Twitter, también nos puedes escuchar por Spotify, el teléfono en cabina, teléfono en 5279-2262. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a los miembros de nuestro staff, al doctor Fernando Castillo Lira, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación, a la medicina tradicional china. Hola, un gusto, buenos días, estar con ustedes. A la doctora María Eugenia Ramírez Aguilar, quien es médico internista y se dedica a la medicina de rehabilitación. Muy buenos días. A Enrique Sánchez Vera, quien es conductor de radio y televisión, ex alegría de este programa. ¿Qué ex alegría ni qué ex alegría? No, ya lo agarraste desde la semana pasada. Ya ¿De qué dijo se trata, que era, yo le presentaba como la alegría de este programa, dijo que ya no era la alegría de este programa, pues esa es la ex alegría de este programa. Y vendo tamales los domingos fuera del metro Chapultepec, doctor, siempre se le olvida, ¿no? Eso no me lo quite de ahí del currículum. Bueno, hoy tenemos un invitado de lujo, amigos de Salud para Todos, no se pueden alejar, y sobre todo las mujeres. Pongan atención. Y bueno, vienen algunos colados, doctor. No, tenemos como invitada también a la ginecobstetra, la doctora Paulina Valdés, quien es ginecobstetra, y a nuestro compañero representante de Gedeón, Richard. Fermín López Bautista. Fermín López Bautista, y tenemos nuevamente el gusto de tener al doctor Leopoldo Alejandro Vázquez. Se nos había Estrada. castigado, doctor, ya tenía casi un año de no venir. El doctor Leopoldo Alejandro es médico cirujano especialista en ginecología y obstetricia, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, quien cursa el programa de posgrado en Mount Sinai Medical Center en Miami, Florida, en ginecología de reproducción asistida. Fue becado por el Instituto Bill and Melinda Gates, obteniendo el diplomado de salud reproductiva en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore. Está certificado en ginecología y obstetricia y biología de la reproducción humana por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Ha sido profesor de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, investigador asociado en Institutos Nacionales de Salud de la Secretaría de Salud, jefe del Departamento de Ginecología del Hospital General Dr. Manuel G. González de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, subdirector médico de la Dirección de Hospitales del DF y jefe del área de subdirección de planificación familiar en Coordinación de Salud Reproductiva del IMSS. Actualmente es miembro del staff médico del Hospital Ángeles Lindavista y del Centro Médico del INDE en la Ciudad de México y es director médico de Gedeón Richard México. Gracias por estar con nosotros. Qué bueno que nada más leíste esa parte del currículum, doctor, no nos sacamos del programa. Nuestro amigo, y el tema de hoy es el control familiar en método de Sprite, ¿no? Sí, doctor. Que es una tecnología nueva. Muy amable por la presentación. Como dice Sánchez Vera, más que la largueza del currículum es ya la vida. La vida, la experiencia, doc. Exactamente. Y el talento. Ojalá que haya quedado algo de experiencia. Bueno, el tema del día de hoy es muy importante para mí como ginecólogo y lógicamente para todas nuestras pacientes a las que tenemos el gusto de atender cotidianamente. Y en realidad es una forma que tenemos actualmente novedosa para tratar la sintomatología asociada al estado posmenopáusico. Como todos sabemos, desafortunadamente no hay ninguna mujer arriba de 50 años y que actualmente la esperanza de vida de la mujer mexicana ronda casi ya los 80 años. Quiere decir que prácticamente la tercera parte de la vida de la mujer va a pasar en la etapa de la posmenopausia. ¿Qué es la menopausia? Pues la menopausia es cuando se acaba la vida reproductiva. Desafortunadamente el ovario, que es el órgano reproductor de la mujer, es un órgano que dura unos cuantos años. Empieza a funcionar a partir de los 11 más o menos, que es cuando tiene lugar la menstruación, y culmina alrededor de los 50 en México,
En algunas otras latitudes, como en Estados Unidos de Norteamérica, perdón, la menopausia llega posteriormente. Esto tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de patología, pero en términos generales, la posmenopausia se caracteriza porque ante la falta de ese estímulo hormonal, la mujer empieza a tener reducción de su calidad de vida, sobre todo. Y todos conocemos nuestra mamá, por ejemplo, nuestra esposa actualmente, que empieza a tener algún tipo de trastornos. Estos trastornos son básicamente reconocidos por todos nosotros y por las mismas mujeres como bochornos, que son los golpes de calor, ¿no? Estos golpes de calor pueden estar presentes en prácticamente 7 de cada 10 mujeres que llegan a la posmenopausia. Hay algunas muy afortunadas, que es alrededor del 30% de mujeres que están cursando por esta etapa, en que no tienen sintomatología y hay que dejarlas tranquilas. Afortunadísimas. Afortunadísimas, ellas y nosotros. Sí. Porque se ponen verdes a cada rato. Imagínense como ustedes tener este tipo de molestias a lo largo del día que se pueden presentar en forma muy constante y que incluso durante la noche, que son mucho más intensas esta situación, pues no las deja dormir. Entonces tienen insomnio inicial, no pueden dormir y se despiertan en el transcurso de la noche. Imagínense cómo amanecen. Entonces, cuando nosotros llegamos y le pedimos a nuestra esposa nuestro desayuno, nos mandan con 2 yemitas y un juguito, ¿no es cierto, mi querido Sánchez? Exactamente. En ayuno, prácticamente. Entonces, pues, empieza a haber incluso desequilibrio en las interacciones de relación familiar, ¿no? Los hijos que dicen, ay mamá, ya estás menopáusica, como algo peyorativo, ¿no? Y esto pues lógicamente... Es bullying eso, doctor. Es bullying, definitivamente. bullying. Entonces, claro, nosotros tenemos que comprender que ponernos en el lugar de nuestras mujeres y tratar de comprender ese tipo de molestia. Entonces, desde hace ya muchos años, el siglo pasado, en los años 40 más o menos, se empezó a promocionar dentro del gremio médico la posibilidad de dar una terapia de reemplazo. Es decir, que si esta sintomatología y todos los cambios asociados, que no hemos hablado de ello, a esta pérdida hormonal, pudiese ser sustituida administrando hormonas. Entonces ahí nace la terapia de reemplazo hormonal. Y durante muchos años lo empleamos. Sin embargo, y como comentábamos hace un momento con la doctora, la terapia hormonal no está exenta de riesgos. El primer riesgo que tenemos es que cuando la mujer conserva su útero, cuando sobrevive a las manos del ginecólogo y no le quitamos su matriz y llega con su útero intacto a la posmenopausia y recibe terapia estrogénica con la hormona esencial del ovario, que es la que quita el bochorno, de hecho, puede desarrollar problemas de crecimiento del tejido endometrial, del tejido que crece dentro del útero y que se pierde constantemente con la menstruación. Debido a ello, después conocimos que hay que agregar una segunda hormona para evitar este tipo de problemas y de esta forma hacemos la terapia de reemplazo hormonal mucho más segura. Entonces, ese sería el primer mensaje. Existe una terapia hormonal que quita la sintomatología y que aparte nos sirve para evitar otro tipo de situaciones como la osteoporosis, por ejemplo, porque previene también la pérdida ósea. Pero cuando usamos el estrógeno solamente lo podemos usar en mujeres que no tienen útero. En mujeres con útero tendremos siempre que agregar un progestágeno, una progestina, que es la que es responsable de que ese endometrio no crezca y no nos dé ningún problema. Después, a lo largo del tiempo, se descubrió, lógicamente, y hay una historia muy interesante, si quieren se las cuento muy rápidamente. Rápido, doctor, sin problema. Así me pasaron a mí la leyenda, no sé si es un mito urbano, pero cuentan que era una deportista de alto rendimiento, de origen escandinavo, hacía carrera de fondo, maratón, etcétera. Y estaba entrenando para los Juegos Olímpicos del 70 y tantos, 74, 76. Y corriendo en campo traviesa, de repente se rompió la cadera. Corriendo. Entonces fue el helicóptero por ella, porque andaba ahí por las islas en Escandinavia, fue el helicóptero por ella, la llevaron al hospital. Y los médicos, pues lógicamente estaban asombrados que siendo un atleta completamente sana en la mitad de la década de los 20, es muy joven. Cuando la revisaron, tenía el esqueleto de una mujer de 70 años, con osteoporosis.
Entonces era incongruente que una mujer con ese tipo de ejercicio tuviera un esqueleto tan malo. Entonces lo que se empezó a descubrir es que esa mujer llevaba prácticamente 5 años sin reglar. Había hecho una insuficiencia ovárica. Y de ahí... Un climaterio temprano. Exactamente, una menopausia prematura. Y esto se debe, lógicamente, y usted lo sabe, mi doctor endocrinólogo, que el ejercicio extenuante bloquea la función hipotalámica de tal suerte que puede producir una menopausia inducida. Y fue lo que le pasó a esta mujer. Y de ahí, pues por serendipia, como todo en la ciencia, se descubrió que el estrógeno es parte esencial para que exista una salud ósea adecuada. Entonces, actualmente sabemos que en el momento en que la mujer llega a la menopausia también empieza a perder hueso. Pasa por un periodo de osteopenia y después, más adelante, a partir de los 60, 65 años, ya empieza a tener problemas de osteoporosis. ¿Cómo podemos prevenir eso? También dando una terapia que actualmente no solamente está reservada a la terapia hormonal, ya hay otro tipo de compuestos, de hecho compuestos biotecnológicos muy interesantes, pero que lógicamente tenemos ya recursos para evitar esta situación. Entonces, desde hace algunos años, en el 2002 precisamente, se trató de investigar cuál era el riesgo-beneficio de la terapia hormonal para la mujer. Actualmente, y nosotros lo sabemos cuando hablamos con nuestras pacientes, oye, te voy a dar hormonas. No quiero tomar hormonas, porque las hormonas son peligrosas, son dañinas y hacen más mal que bien. Entonces, precisamente para tratar de resolver esa situación, se hizo un estudio a gran escala, empezó en 1998 por los Institutos Nacionales de Salud en los Estados Unidos de Norteamérica, que involucraron más de 23,000 mujeres, a las cuales se les observó durante un periodo de hasta de 7 años, en las cuales recibían terapia hormonal, mujeres que no recibían terapia hormonal, y una terapia hormonal específicamente con estrógenos conjugados. Los estrógenos conjugados que en ese momento se empleaban, se obtenían de orina de yeguas embarazadas, y son los estrógenos equinos conjugados. Fíjate qué interesante. Qué interesante está eso, ¿eh? Las pobres mujeres empezaron a relinchar de repente. Pero, no es cierto, disculpen la broma. Es broma, pero sí. Y el Fer ya le trae la broma también. Sí, decía el esposo, ya te solté la rienda. Ya te solté la rienda. Entonces, en ese estudio se trató precisamente de dar respuesta a este tipo de interrogantes que teníamos. Y lo que se encontró fue que sí, efectivamente, la terapia hormonal ofrece una gran eficacia para quitar toda la sintomatología del climaterio, de los síntomas vasomotoros, incluso disminuye presión arterial, disminuye cifras de presión arterial por su efecto vasodilatador que tienen los estrógenos. Es decir, se corroboraron los beneficios. Sin embargo, también se observó que había mayor riesgo. ¿Riesgos de qué? Riesgo, por ejemplo, de tromboembolismo venoso, o sea, formación de coágulos, sobre todo en las venas, sobre todo cuando en presencia de insuficiencia venosa, sobre todo cuando hay también obesidad extrema. La obesidad de suyo es un factor de riesgo independiente para tromboembolismo. Entonces, cuando una mujer toma por vía oral el estrógeno, puede aumentar su riesgo tromboembólico. La otra situación también es que se encontró en ese estudio que la combinación estrógeno-progestina, una progestina específica que dijimos se usa para mujeres con útero intacto, también podría aumentar el riesgo de cáncer de mama. En una forma no completamente extrema, pero sí se ve una tendencia a aumentar el riesgo de cáncer de mama, cosa que no sucede cuando damos el estrógeno solo. Ahí parece ser que la seguridad es mucho mejor cuando damos el estrógeno solo, pero desafortunadamente habría que seleccionar la mejor progestina para no aumentar este efecto. Entonces, actualmente la gran mayoría de las sociedades médicas que se dedican al estudio y manejo del climaterio y de la menopausia, climaterio es la sintomatología, la menopausia es la falta de hormona, de regla quiero decir, recomiendan como una primera opción, siempre y cuando no haya contraindicación para el uso de hormona, que la terapia hormonal es la que puede resolver este tipo de situaciones e incluso tener este tipo de perfil preventivo para osteoporosis e incluso algún tipo de problema cardiovascular. Doctor, hay una pregunta de Arce Disco Queen que dice, hace ya como 5 años no tengo útero, pero ya llevo un buen tiempo con bochornos y ya son como 2 años. ¿Dura tanto?
Sí, en términos generales, lo que vemos en los estudios epidemiológicos, donde observamos una gran cantidad de pacientes, podemos decir que en promedio la sintomatología, los bochornos asociados a la menopausia, duran en promedio 5 años, en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, en un 20-30% de los casos se puede exceder ese periodo, ¿no? Y sobre todo, como en el caso muy probablemente de esta paciente, cuando quitamos los ovarios. O sea, cuando hacemos una menopausia iatrogénica. Una oforectomía, ¿no? Una oforectomía, quitamos los ovarios, que actualmente la tendencia es a tratar de conservarlos. Yo me eduqué en la escuela de ginecología que decían, ya tiene 40 años, la vamos a operar por algo benigno, de una vez quítale los ovarios para que no les dé cáncer de ovario. Como forma preventiva. Mejor te quito los ovarios para que no te vaya a dar cáncer. Y lo que averiguamos posteriormente es que tendríamos que quitarle los ovarios sanos a 700 mujeres para evitar un cáncer de ovario. En consecuencia, actualmente la tendencia es, si los ovarios están bien, si no tienen ningún problema, no hay que quitarlos. ¿Por qué? Entonces se presentan este tipo de situaciones. Sobre todo porque hay embarazos después de los 40, o sea, claro. Ha crecido un poquito eso. Sí, imagínate, Sánchez Vera, que ya incluso mujeres que nacen sin útero, ya se pueden embarazar. ¿En serio? Sí. Ya hace unos 5 años se hizo el primer trasplante de útero y que ya tuvo su bebé. Entonces, si estamos viviendo un momento de la ciencia en general y de la medicina en particular muy, muy interesante, muy importante, porque y en un tiempo récord, en un lapso de tiempo muy pequeño. Cosas que si yo no me atreví a soñar y que se están cumpliendo, ¿no? Qué bárbaro. Esta paciente, la misma, dice que tiene sus ovarios. Okay. Ella sí sería candidata al tratamiento perfecto, ¿no? Sí, nada más habría que averiguar qué edad tiene. Sobre todo, pasa una situación. Cuando nosotros vemos una mujer en la cual su menopausia fue hace menos de un año, menos de 10 años. Pero aquí menciona 5 años. 5 años. Que le quitaron el útero. Ok, entonces en ella sí es seguro. El estudio que hacía yo referencia hace un momento nos demostró también que si nosotros vamos a dar una terapia hormonal, lo hagamos muy cercano, o sea, cuando hay sintomatología, que es inmediatamente después de la menopausia. Una mujer que ya anda por los 60, 65 años, sería contraproducente dar la terapia hormonal. Fue lo que demostró el estudio. ¿Por qué? Porque hace un momento dijimos, hay un efecto vasodilatador de la hormona. Esto quiere decir que se abren los vasos sanguíneos, por eso tiene un efecto benéfico sobre la presión arterial. Pero en este tipo de mujeres ya después de los 60, 65 años ya existe lo que denominamos enfermedad aterosclerosa. Tiene 52 años. Ella, por eso decía yo, ella no tiene ningún problema. Mujeres de más edad ya tienen problemas de índole ateroscleroso, o sea, que ya está asolvada, digamos, las arterias. Y en esta situación sería contraproducente porque aumenta el riesgo cardiovascular. Considerando lo que acaba de decir, o sea, cuando uno hace una terapia de reemplazo hormonal y hay una indicación, hay que considerar mucho el momento exacto claro, para poderla realizar, porque ni en etapa precisamente el concepto es ya llegué a la menopausia, ¿sí? No hacer pasar tantos años por arriba de 60, 65 años, claro, porque la tendencia es a mayor complicaciones. Claro. Tromboembolias, eventos vasculares cerebrales, infartos. Exacto. Eso es lo que no quiere dar a entender. Exactamente, entonces, que ya no estaría indicado. Entonces, la indicación actual es solamente la presencia de síntomas. Tendrían que debutar precisamente inmediatamente que llegan a la menopausia. Exactamente. Siempre y cuando en presencia de síntomas. Y generarían menos complicaciones. Claro. Ese sería el mensaje. Ahí se ven los beneficios más. Recuerden que recién tuvimos al maestro Sánchez Aguirre, que a él lo invitó el Colegio Americano para hacer las normas, las guías del climaterio, y que una de las cosas que mencionaba, que a todos los pacientes que tuvieran sintomatología, cualquiera que fuera, deberían de darse el tratamiento, y que el consenso norteamericano decía que todos los pacientes debieran de recibir tratamiento pero previa valoración, lo que tú mencionabas, que debiese de dárseles tratamiento de apoyo, porque los pacientes no tienen por qué tener manifestaciones hormonales o
climatéricos sin necesidad, que era mejor darles tratamiento que no darles, porque había mucha controversia que si tenían cáncer o que si tenían, y que era mejor y que era más preventivo de complicaciones de todo tipo, dándoles tratamientos que no dándoles tratamientos. Exactamente, o sea, tratar a todas. Y yo tuve la oportunidad de haber tenido una estancia en el Monte Sinaí, donde tú estuviste con el doctor Wendell Perry, no sé si tuviste oportunidad de conocerlo. Yo estuve en Miami, tal vez. En Miami. Okay. En el Monte Sinaí, ahí, y el doctor Wendell Perry, que es un investigador ahí, también es una de las gentes que piensa que se les debe dar tratamiento hormonal a los pacientes que tienen etapas ya donde los riesgos de osteoporosis, de osteopenias y lo que mencionabas del atleta joven que tuvo un climaterio temprano, claro, y que tuvo los problemas de multifracturas o de fractura de cadera, donde se presentan, y lo vimos con Nadia Comaneci, con los pacientes del bloque soviético, que desde edades muy tempranas los someten a procesos de forzamientos osteoarticulares muy tempranos, y que deformaciones óseas y malos suplementos óseos, y que la consecuencia, aparte de los trastornos hormonales que les ocasionan desde edades tempranas, tienen ese tipo de consecuencias, claro, tempranamente: osteoartrosis, artrosis, problemas articulares a edades muy tempranas. Sí, por supuesto. Entonces, endocrinológicamente hacen caos muy jóvenes. Claro. Y entonces, y obviamente en la etapa ginecológica también tienen muchos problemas. Exacto, sí. Ya para concluir, probablemente para responderle a esta paciente de 52 años con histerectomía a los 47, creo, 5 años previos. Sí. Y si presenta sintomatología, yo creo que ella es candidata al uso de terapia estrogénica, terapia hormonal estrogénica. Solo no necesita progestina porque no tiene útero, y de esta forma pues, su perfil de seguridad es incluso mucho más. Y más le va a ir adecuado. bien. Y le va a ir muy bien. Sí, seguramente. Se le va a quitar de los buenos candidatos. Y le va a prevenir pérdida ósea. Doctor, antes que otra cosa, porque después se nos pasa sus datos generales, Doc, dónde lo encuentran, a qué hora sale al pan y todo eso. Y más que lo están escuchando un montón de mujeres, Doc, así que cuidado, Qué amable Sánchez Vera. Yo tengo mi consultorio particular en el Hospital Dalinde, aquí en la colonia Roma. Hay la torre de ginecopediatría Dalinde, que está en la calle Tehuantepec, 251. Famosísimo. En el segundo piso. Consultorio 207, y en el Hospital Ángeles Lindavista, allá por la Villa. Sí, exactamente. Ajá. ¿Qué calle es esa? Es Riobamba. En el consultorio 240, me tienen a sus órdenes. Muy bien, para que lo busquen al doctor. Entonces, perdón, ese tipo de terapia actualmente usamos la dosis más baja posible durante el tiempo más corto posible. A eso nos referíamos. En cuanto tiene la sintomatología, debería de recibir la terapia, lo que comentó el doctor Canales, y de esta forma pues vamos a tener una mejor calidad de vida, no solamente la mujer, sino su entorno familiar, como ya lo hemos comentado, va a mejorar considerablemente, va a prevenir pérdida ósea, va a prevenir depósito de ateroma, o sea, de grasa dentro de sus arterias, va a mejorar la hipertensión. De hecho, revisando los últimos datos de la ENSANUT, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, de medio camino, que se hizo en el 2016, hay datos muy terribles. Por ejemplo, una mujer que llega a la menopausia en México, la mitad de ellas son hipertensas y la mitad no lo sabían, ¿no? Entonces, la terapia hormonal puede ayudar a evitar que se hagan hipertensas e incluso a mejorar la hipertensión, recibiendo lógicamente un tratamiento adecuado y oportuno. Doctor, ¿y qué tratamiento novedoso nos trae el día de hoy? Sí, como comentábamos, la terapia hormonal nosotros la podemos administrar en forma oral, por vía oral, que es lo que se ha hecho durante muchos años, pero también por vía parenteral.
Entonces, hace algunos años también usábamos mucho las inyecciones de estrógenos, que actualmente, debido a que los periodos de absorción son muy variables, sobre todo porque si lo aplicamos en el glúteo habitualmente tiene mucha grasa, y estamos colocando una inyección que debería ser intramuscular realmente, en la grasa, y eso puede trastornar la absorción de la hormona. En consecuencia, para suplir este tipo de deficiencias también se administra la terapia en forma transdérmica, es decir, a través de la piel. Entonces tenemos básicamente dos sistemas que hemos empleado a lo largo del tiempo, que son el parche, es un parche en el cual se integra dentro del adhesivo, que son los parches que actualmente se llaman parches de matriz. En el mismo adhesivo del parche se coloca la hormona. Esto permite que en el momento de la aplicación en la piel de la paciente haya una transferencia de la hormona a lo largo del tiempo, y estos parches tienen la ventaja, que son relativamente cómodos porque se los aplica en cualquier parte del cuerpo excepto en los senos, ¿no? Y da una liberación hormonal a lo largo de 4 hasta 7 días. Entonces, hasta cierto punto es bastante cómodo. La otra ventaja del parche es de que no hay posibilidad de transferencia, ¿no? De que le abrace a su esposo y el esposo empiece a hablar así bonito, como Sánchez Vera. Sí. Le cambian la voz. Entonces no hay posibilidad de transferencia, que serían las ventajas del parche. Pero la principal desventaja del parche, y me lo comentó hace poco un colega mío, oye, fíjate que tengo un club de muchachas de la menopausia que tenemos un club de natación. Entonces el problema es que algunas de ellas están usando el parche, entonces se meten a nadar y se les despega, se meten al sauna y se les despega. Entonces es una de las principales objeciones limitantes del parche, que el despegamiento, y que lógicamente influye sobre la absorción del fármaco, del estrógeno. Hablando de parches, dice Harriet Pérez López que ya le pagues, Sánchez Vera. Vete al diablo, Harriet, no te debo nada, infeliz. Saludos, mi Harriet, te quiero de todas maneras, aunque tú ya no me quieras. Pero págale. Pero, sí, no, es que son amantes. La pagar, desgraciado, se no debo nada. La otra desventaja es que lógicamente al paso del tiempo, sobre todo 4 o 7 días con el parche pegado, puede hacer sensibilización dérmica, o sea que haya irritación de la piel, una dermatitis, exactamente. Esas serían las principales desventajas. Y en consecuencia, como una alternativa al parche, tenemos los geles. Un gel como el que nos ponemos en el cabello, por ejemplo, pero que contiene la hormona. Ese también se administra sobre la piel, ¿no? Con la piel limpia y seca, de preferencia. La única desventaja del gel es que la superficie de interacción no está bien definida. De hecho, la información para prescribir del gel dice que en una superficie que no supere 2 palmas de la mano. Entonces, pues realmente no tenemos un área estricta de interacción como sucede con el parche. Claro. En el caso del gel sí hay posibilidad de transferencia, entonces la mujer tiene que esperarse a que se seque el parche, a veces queda todo pegajoso y se le anda pegando al marido, al perrito, si llega y la perrita empieza a arreglar porque hay transferencia de la hormona. Entonces, habida cuenta de este tipo de desventajas, pues de repente en Australia se le ocurrió a alguien decir, bueno, vamos a hacer una tercera forma de administración transdérmica de la hormona, que de hecho es más segura, porque fíjense ustedes que disminuye el riesgo de tromboembolia, por ejemplo, comparado con la vía oral. Porque aquí nos brincamos el metabolismo hepático, de tal suerte que no impacta los factores de coagulación, y en consecuencia hay una reducción considerable del riesgo tromboembólico. Entonces, en mujeres con obesidad, por ejemplo, hipertensas, diabéticas, como las que no hay en México, ellas son es difícil. Son candidatas muy particulares para el uso transdérmico de la hormona. Entonces, esta nueva forma de aplicación es un spray. Es un spray que es una solución con alcohol prácticamente, alcohol al 100%, etanol al 100%. Y la razón de ser de esto es de que prácticamente funciona como un parche, porque cuando nosotros lo aplicamos sobre la piel, hay una sobresaturación de la solución en la epidermis. El etanol se tarda más o menos menos de 2 minutos en evaporarse. Esta evaporación
conjuntamente a un agente que permite la transferencia en forma más eficiente. Ponle a Sánchez Vera para que empiece a hablar bonito. Ándele. No te lo tomes, Sánchez Vera, no te lo tomes. Pero a ver, mostrarlo Huele rico, porque ¿eh? no lo logran ver. Huele rico, doctor. Es puro, Pero es para mujeres. es puro whisky. No voy a yo No empezar vayan a a Mira, creer mira que aquí. también- Me lo pongo así. Aftershave, aftershave. Esto es placebo. La doctora quisiéramos que hiciera algún comentario Por favor, sí, está también. muy callada, doctor. Sí, por favor. Hay que doctor. regañarla, doctor. Platícanos. Explícanos algunas cualidades. Explícanos algunas cualidades. Pues como ya lo comentó ahorita el doctor Leopoldo, este es un sistema que combina las ventajas del parche y del gel, ¿no? Y pues no tiene ninguna de las desventajas, afortunadamente. Entonces algo muy práctico, novedoso. Pues si lo ven es algo chiquitito, discreto, cómodo, coqueto, que puede ir en la bolsa, ¿Y de etcétera. costo? Bastante accesible, doctor. Bastante, mucho más barato que el parche. Entonces, digamos, ahí ahorita platicaremos de las formas de administración y las dosis, pero pues si usamos un disparo al Es de día, uso diario. es de uso diario. Se pueden administrar hasta 3 disparos al día. Si usáramos un disparo al día, un dispositivo nos alcanza alrededor de para 2 meses. Entonces, realmente es algo bastante accesible y es muy discreto, cómodo y tiene muchísimas ventajas. Órale, Sánchez Vera, te vas a poder estar dando tus aplicaciones diarias. Ya me estoy sintiendo. Ya se bravo, quiere doctor. poder, Ya me lo quiero poner como aftershave. No, perfume, porque huele tan rico además. Además tiene un aroma muy agradable. Sí, la recomendación es iniciar con una aplicación. Una aplicación es muy similar a un parche. comprimido. Menos que un comprimido, ¿eh? Es casi la mitad de una tableta de estradiol por el tipo de farmacocinética que tiene. Pero en fin, la dosis más pequeña, que es dosis muy baja, es un solo disparo. Y recuerden que hace un momento comentamos la dosis mínima durante el tiempo más corto posible. Entonces iniciar con una que probablemente la mitad de las mujeres no sea necesario aumentarla. 2 disparos sería ya prácticamente una tabletita, casi le está pegando una tabletita, y es suficiente para controlar la sintomatología yo creo que en el 80% de las mujeres. Y ya el 20% restante podría requerir de una dosis mayor, un tercer disparo, y en este sentido, pues este dispositivo tiene este tipo de ventaja de flexibilidad, ¿no? Entonces empiezo con 1, si no me va bien, me sigo a 2 o hasta 3. En cambio, con el parche, pues me tengo que esperar hasta o ponerme otro parche. Hay muchos colegas que, bueno, no colegas, sino algunas pacientes que, como usted lo dice, está caro el parche, ¿qué tal si me pongo la mitad de uno? Sí, Y sí también. lo hacen, ¿eh? Cuidado, Y lo hacen. sí. Lo hacen. Entonces me pongo la mitad para ver cómo me va y luego me pongo la otra mitad. Entonces no es adecuado. No es adecuado porque Ahorita, estaremos interfiriendo doctor, con la están dosificación. hablando de las concentraciones. Claro que cada vía es diferente. En este caso, por la piel subdérmica se absorbe. Es muy diferente, muy distinto, pero aquí cabe señalar lo siguiente. ¿Qué pasaría en un momento determinado si algún paciente varía los horarios de aplicación o si lo olvida aplicarla un día? ¿Qué tanto puede afectar? Sí. ¿O qué efectos tiene? Esto tendría algún tipo de situación, sobre todo en la primera semana de aplicación, porque hay una situación que se conoce como equilibrio farmacocinético, ¿no? Rápidamente lo explico. Después de 7 días ya se alcanzan dosis suficientes en las cuales ya no va a haber disminución de la dosis. Picos y valles. Exactamente. Usted me quitó la No palabra. que saber tanto. Caray, Doctor Canel aquí no se picos quiere pantallar. picos y valles de la concentración de sangre, y entonces aquí ya no. El hecho de que hubiera un valle, por ejemplo, que se redujera, quiero decir, la concentración terapéutica, pues implicaría que retornaran los bochornos. Entonces, a partir de los 7 días de la aplicación, esto es cada vez menos frecuente y ya se mantiene una dosis muy, muy estable que impide que la mujer pudiese tener algún tipo de regreso de la sintomatología. Pero, a ver, aquí no varía el número de disparos por lo que está. En una semana hay saturación de la molécula. Pero me refiero a esto, los Si se olvidos. olvida un día, los olvidos no hay un día. problema. Los Después disparos. del séptimo día. Del séptimo día ya no. Esto sí podría afectar. Que el debe regreso de la evitarlo, sintomatología ¿no? Que sea durante los primeros acumulativo. 7 días. No hay ningún problema que sea acumulativo. No. Lo ¿Se único observe la cantidad adecuada? Evidentemente, conforme aumentamos la dosis, la concentración sérica aumenta también. Sí. Y a eso me refiero en cuanto al índice terapéutico, ¿no? O sea, la respuesta, la eficacia terapéutica.
Esto que usted señala en cuanto a que se me olvidó ponérmelo hoy y estoy en los primeros 7 o primero 2 semanas de tratamiento, es probable que regrese la sintomatología, pero más nada, no tendría ningún problema. La situación en relación con qué dosis empiezo, ya lo comentábamos, sería la dosis más pequeña y conforme, y es la ventaja, es la flexibilidad de dosis lo que tiene esto, porque cuando se pone el parche, pues es la dosis única y esa ya no se puede variar y no es recomendable andar partiendo el parchecito en 4 o ponerse la misma eficacia. Y va también en función de la masa corporal del Claro, paciente. por supuesto. Y de la sintomatología que tiene, ¿no? Todas las personas son diferentes. Claro. Entonces, en algunas les aplicará bien, en otras. Sí, lo que quería comentar es que la ventaja de la vía transdérmica es que, comparativamente con la vía oral, es que permite que el compuesto, el estrógeno, que es le llamamos biológicamente activo, el que cumple la función, pasa como tal. Cuando lo administramos por boca, sufre el metabolismo hepático y se transforma a estrona, que es un estrógeno, pero que es menos activo, ¿no? Entonces, la ventaja de este es que necesitamos menos dosis todavía. O sea, con una dosis pequeña es suficiente para tener eficacia terapéutica. O sea, pero entonces no hay relación con el índice de masa corporal. Sí, claro, por supuesto. Por la concentración que se requiere. Sí. Ahí, ¿cómo saber entonces si entre mayor índice de masa corporal o Entre más acumulación? gordita, Sí, estilo, porque ya ve, doctor, que hay hay índice de masa corporal precisamente para indicar hormonales. En este caso, creo entender que puede ser variable por las opciones que nos da el vehículo. Aquí la ventaja, ¿cómo funcionaría ahí? La ventaja de la administración transdérmica, no solamente con este spray, sino con todas las vías de presentación transdérmica, es que la podemos usar incluso en mujeres con obesidad. ¿Por qué? Porque ellas tienen mayor riesgo, por ejemplo, de tromboembolismo venoso, porque es un factor de riesgo independiente. Entonces, a ellas les va mejor. De hecho, la guía de práctica clínica para el manejo de la menopausia lo señala. Mujeres con hipertrigliceridemia, por ejemplo, que es un rasgo muy puntual de las diabéticas, ellas les va muy bien porque no aumenta los triglicéridos. Entonces, regresando a su pregunta, la idea de iniciar con la dosis baja, incluso en una gordita, es de que la eficacia terapéutica nos los va a dar la respuesta en cuanto a la sintomatología vasomotora. Entonces, como hace un momento lo comentaba, independientemente de la concentración que se logre, la respuesta en cuanto a sintomatología vasomotora puede responder con una dosis muy pequeña. Esto hace más segura la administración transdérmica. Lógicamente yo me atrevería, porque es lo que yo estoy viendo, la mayor parte de mis pacientes, que son todavía pocas porque es nuevo el compuesto, que estoy empleando este producto, les va muy bien con dos aplicaciones. Que habitualmente tienen sobrepeso, ninguna tengo ahorita con obesidad, pero la mayor parte tienen sobrepeso y con 2 aplicaciones están completamente asintomáticas y de hecho ya le estoy protegiendo hueso con 2 aplicaciones, que sería una de las ventajas accesorias al uso de la terapia. Doctor, preguntan que si nada más es para quitar bochornos, pero obviamente como terapia de reemplazo hormonal, pues no nada más va específicamente para ese síntoma, claro, ¿no? Sino que para todos los que conlleva la menopausia. Sí, por supuesto. La situación es de que, ¿qué son los bochornos? Los bochornos se supone que todavía no conocemos con exactitud cuál es la fisiopatogenia o la causa del bochorno, pero se supone que es un desequilibrio del centro termorregulador, ¿no? Por ejemplo, aquí Sánchez Vera y yo estamos muriéndonos de calor, estamos aquí en el calor humano, tenemos bochorno, porque está activado nuestro centro termorregulador, entonces ¿qué hace nuestro centro termorregulador? Empieza a sudar, disipa ese calor, ¿no? Lo que pasa en la menopausia es que se desconchinfla este centro, válgame la expresión, este centro termorregulador. Entonces, nosotros estamos muriendo de frío y nuestra pobre mujer se está muriendo de calor. Entonces, y es porque está mal el termostato. Me quitaste la Sí, palabra. sí, está mal el termostato. Está atrofiado. Entonces, cuando esto que estoy hablando, De Sánchez, ¿verdad? lo podemos quitar con el estrógeno, con la hormona, porque automáticamente aumenta la síntesis de serotonina o la recaptura de serotonina la inhibe y nuevamente se equilibra el centro termorregulador. Pero esto lo podemos usar con otras cosas, ¿no? De hecho, hay inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, etcétera. Hay alternativas para el manejo.
¿no? Para el bochorno. Lo que no tienen esas alternativas es que el estrógeno también tiene receptores a muchos niveles, ¿no? Sobre todo a hueso, que es lo que estábamos hablando. Entonces, cuando llega nuestra paciente, ya casi llegando a la menopausia, y me dice, oye, yo no quiero que me dé osteoporosis, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Pues tráeme a tus hijas adolescentes para que alcancen un nivel óseo óptimo y que se tarden más tiempo en que les tengan problemas en este momento. Tú ya estás muy tarde, ¿no? Claro. Esto ya es prevención preprimaria, ¿no? Sí, Desde que están en la claro. panza de la mujer. Lo que me llamó la atención, fíjense ustedes, que a pesar de que vivimos en un país tropical, que tenemos sol 365 días al año, tenemos un problema de deficiencias de vitamina D. Dije, caray, yo pensé que eso se usaba en Finlandia, en las sociedades europeas que no les da sol, nosotros también. Entonces esto hay que puntualizarlo, hay que nuevamente regresar a nuestros orígenes. La nutrición es súper Y importante. también las carencias nutricionales son pésimas. Exactamente. Todo carece de minerales y hoy en día, por mucho que son Todo funcionales, se industrializado. carece de muchas vitaminas y minerales. Claro. Y además Es la realidad, no es ves es que los diferente. resortivos traen 5.600 unidades de vitamina D, porque sabemos que solo el 1% de ella se absorbe. Se absorbe, claro. A pesar de que estamos en un país donde hay sol No, todos los y días. sobre todo el tipo de vitamina D, no tiene que ser D2, tiene que ser D3. Entonces antes nos dábamos a 200, 400, 800 unidades, servía ahora de son nada. hasta mínimo 1400. No, Sí, pero 1200. ya ves que Bueno, el los producto fosfonatos traen que 5.600 unidades. que están acompañados. Pero- Individual a veces hay que elevar la dosis. Claro, Sí. claro, de acuerdo completamente. Oiga, de hecho, la vitamina D2 también sí. le ayuda mucho al hueso. Exacto. Doctor, una interesante. pregunta. Quiero entenderlo de esta manera. ¿Este nuevo producto es exclusivo para pacientes o candidatas sin útero? La presentación sí, porque esto solamente contiene estrógeno. Nada más. Esto no quiere decir que las mujeres con útero no deben de emplearlo. Lo que debemos de hacer en las mujeres con útero es asociar el tratamiento Con un progestágeno. con progesterona. Progestágeno. Actualmente la misma progesterona que produce el cuerpo de la mujer ya la podemos emplear también. La podemos emplear por vía oral, la podemos emplear por vía vaginal también, porque actuamos mucho más cerca de donde tenemos que proteger el endometrio. Entonces no hay ningún hay que problema, nada más hay que entender asociar esa parte. una progesterona Sí, y actualmente siempre aclararlo. estamos empleando una forma química de la misma progesterona natural, que es la dihidrogesterona, que de hecho es más potente que progesterona y parece ser que en ese sentido tiene un papel mucho más favorecedor para evitar este tipo de problemas. Entonces solamente hay que asociar esto y de esta forma también las mujeres con útero pueden emplear esta alternativa terapéutica. ¿Cuánto tiempo? Exacto. ¿Cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, o sea, el tiempo que la mujer lo requiera en cuanto a sintomatología. Y hace un momento comentábamos, habitualmente la sintomatología en más de la mitad de los casos dura 5 años. Hay algunas que puede durar más de eso, podrían seguir empleándola. Entonces, hace rato decíamos, una mujer de 65 años, si ella lo empezó a usar a los 50, ¿puede seguirlo usando? Sí, porque lo inició muy tempranamente, todavía ya no tenía el daño hecho. Una mujer que va a iniciar la terapia hormonal a los 65 años tal vez no sea una buena idea. Exacto, ¿Por por qué? las complicaciones. Por y las los riesgos. complicaciones, exactamente. Ese Ya no sería es el la etapa. mensaje. Ya no es- Arce Discoquín hace muchas preguntas, entonces le sugiero que pague su consulta y pida una cita con el doctor. Sí. Vuelva a repetirse Sí, y que pida una cita con el doctor porque Claro. si no el programa va a ser responderle todas sus preguntas. Sí, sí. Con mucho gusto, les doy el teléfono del consultorio, es 52 64 70 48, es en la Torre Dalinde de Ginecopediatría, Tehuantepec 251, consultorio 207. Y lo que era tu chico se dañó, ¿verdad? Con el temblor. Dice el dueño que no, Pero sí. solamente la están reconstruyendo, la están remodelando. Pero sí se dañó, ¿verdad? Se cerró el hospital, de hecho, la parte del hospital se cerró. Se hizo un área nueva, ¿verdad?
Sí, de hecho es donde estoy yo. Sobrina se tuvo a su bebé. Porque se hizo todo un hospital de ginecología Pero se enfrente. dañó Tuxpan 25. Exactamente. Entonces nosotros estamos en Pero Tehuantepec, una torre está de en el ginecología. Ángeles de Lindavista. Está también que en es un Ángel, excelente Hospital Ángeles Lindavista, Riobamba, Caparon los en Colonia Magdalena Las Salinas, frente a Parque Lindavista, que es un centro comercial. Consultorio 240. Sí. Dice mi mujer que se equivocó de Vázquez. Pregunta María Luisa Ramírez si hay una contraindicación para el uso Ajá. de ¿cómo esta- se llama el producto? Lenceto se llama, Lenceto. Lenceto. Porque algunos pacientes me vengo por mi Lanceto, Y no hay Lenceto. un Ajá. alguna propuesta de investigación de hacer la mezcla. Sí, qué buena pregunta. Es una pregunta muy buena. Oye, pues ponle de una vez la progesterona, ¿no? Pues si ya tiene el estrógeno, échale la progesterona ahí. El problema es que los estudios demostraron que la progesterona transdérmica no funciona bien para los No fines es que estable. requieren. Esa es la razón, sí, lamentablemente. Sí, o sea, no siempre Porque- es la vía adecuada. Sí, claro, porque Pero se para puede usar la la progesterona aparte. concomitante, Sí. sí. Se puede usar la progestina, pero la tendencia actual es la progestina puede aumentar el riesgo de cáncer de mama. Cuando usamos progesterona parece que no aumenta el riesgo. Entonces, la tendencia actual es usar la progesterona natural. Y la razón es esa, que cuando usamos progesterona natural ¿No hay se algún ocurre estudio todavía en el manejo de esa manera? Sí, claro. La absorción y aparte oral. Sí. De ¿Hay hecho, estudios los estudios que se hicieron con Tuvieron que haber claro, hecho porque se incluyeron mujeres es una- y se usaron 3 recursos. Pero me refiero a la parte de la Sí, progesterona. de la progesterona. Ah, esa, ok. Tuvieron que haberse hecho Una para pequeña salir porción de al mujeres, lo que se usó fue un sistema liberador de hormona intrauterino, un dispositivo liberador de hormona. Y también funciona para el objetivo de proteger endometrio, más cómodo, etcétera. Yo tengo pacientes que les había puesto como control anticonceptivo, pero sabemos que la liberación hormonal también protege endometrio. Entonces a las mujeres se los dejé puesto y les están recibiendo su tratamiento hormonal, habida cuenta que ya tienen sintomatología, ¿no? Entonces las tengo protegidas de su endometrio. Doctor, es una alternativa. Ya se ha comentado que es una paciente sin útero generalmente cuando puede usarse solo. Ajá. Pero la principal contraindicación, independientemente de esto que ya se comentó, ¿cuál sería para su uso? Antecedente de cáncer de mama, por ejemplo. O yo digo antecedentes tromboembólicos. Antecedentes tromboembólicos también, sí, definitivamente. Hace un momento. Insuficiencia venosa. La insuficiencia venosa no. Profunda, De hecho, pues. porque de hecho esta sería una magnífica opción para ese tipo de mujeres, porque no le aumenta la hipercoagulabilidad, ¿no? Lógicamente habría que ver si, lógicamente una insuficiencia venosa grado 3 con úlceras y todo eso, yo tendría mucho cuidado, pero una insuficiencia venosa común y corriente no tendría ningún problema. Pregunto esto, doctor, porque es una gran lista, actualmente sabemos Sí, hay en la medicina contraindicaciones, sí. que hay una gran lista de contraindicaciones. Por eso me atreví a preguntar No, sí. cuál sería dentro de la principal, la que se ha observado. Cáncer de mama. El Cáncer de mama. ok. Lo que comentaba el doctor Canales, definitivamente tromboembolismo activo o pasado. No me atrevería yo a emplearlo, independientemente de la seguridad. En mujeres con hepatopatías, por ejemplo, porque me preguntaban, oye, pero si se brinca el primer paso hepático, Sí, pero al fin de cuentas no le busques. va a llegar. Entonces, una hepatopatía activa tampoco sería una buena forma de emplearlo. Con elevación de enzimas. Mujeres ¿no? con Ya es con activa. infarto al miocardio, con stroke, con antecedentes. Con coágulos. ¿No? Antecedentes con cálculos biliares también. También. Aunque esta forma transdérmica también se ha demostrado que disminuye el riesgo de tener patología litiásica biliar. Porque ya ve, doctor, antes en los primeros estudios salía que cuando se trataba a un paciente, los primeros estudios, con puro estrógeno, ¿no? Había la tendencia a una gran elevación de triglicéridos hepáticos. Claro, Entonces, por eso era la pregunta también.
Sí, Sobre todo, Nico, hay ve que hoy en día el mexicano estamos despuntando de 7, 8 de cada 10 ha hígado graso, ya sintomáticos, como sintomáticos. Y estamos, sí. Entonces, por eso hay que investigar si hay hígado graso previamente, porque hay mucho hígado graso actualmente. es una buena pregunta. Yo creo que hay mucha discusión en cuanto a hígado graso. Yo tengo hígado graso, o sea, Sánchez Vera y yo somos... No, yo no tengo. No, sí. A mí no me metas. Sí, o sea, Sánchez, ¿verdad? Soy muy sano. Que de pero hecho... ese es por Primero alcohol. mató al del- Pero yo lo bebo ya. Es desde por hace alcohol. 20 años. Que de hecho, Es lo que dice. es un problema de sobrealimentación, Sí. ¿no? Más que de lo que nos gusta a Sánchez Vera y a mí. Pero la situación es, mientras no haya insuficiencia venosa, o sea, con un perfil hepático normal, a pesar de que haya datos ultrasonográficos o imagenológicos, no tendría ningún problema. Entonces, para Y la hipertrigliceridemia, sí. con no se altera. O sea, que afianzar esto. Ajá. Este es un producto que da mucho realmente para usarlo, pero Tiene un no es perfil de por seguridad recomendación de una paciente a otra, sino tiene que ir, acudir claro. con un profesional de la salud, en este caso El doctor usted, Leopoldo doctor, Vázquez, porque la doctora, A ver, la doctora que explica. porque para no ha hablado descartar nada. precisamente quiénes son los que ¿Dónde tienen tienes tu indicación. consultorio, Pau? Exacto. Yo estoy en el Hospital Médica Sur, en la Torre 2, consultorio 203. ¿Y se llama doctora? Yo soy Paulina Valdés Aguerrevere. Aguerrevere, como ACRG. Pero estás también con el doctor en... Sí, el doctor Leopoldo y yo trabajamos juntos en Gedeon Richter. Ah, ok. Es una casa farmacéutica. Y hacemos todo este tipo de revisión de los estudios, de investigación, los estudios que... Pero que cuando llevan a cabo. contrataron a la doctora, ¿hicieron contratación o casting? Exacto. Hicieron casting, doctor. ¿Por qué crees que se quedó conmigo? Sí, muy Gracias, guapa la doctor. doctora. Qué amable, doctor, gracias. Sí, me gustaría puntualizar una cosa. Si bien los bochornos es una sintomatología que es imputable a la falta de hormonas sexuales femeninas, también puede ser manifestación de otro tipo de patologías, y esto hay que tenerlo en presente, porque a veces tenemos pacientes, oye, pues ya llevo 3 aplicaciones de esto y no se me quitan los bochornos. Entonces siempre hay que sospechar que pudiese tener algún tipo de patología. Y la causa más importante, y aquí están mis colegas endocrinólogos, hipotiroidismo. Entonces es sumamente frecuente en toda mujer arriba de 40 años que revisemos tiroides. Apenas me llegó una paciente de doctor. 42 años que no sabía y dije, ¿es hipotiroidismo? Claro. Así, Nada más de verla. Lenta. El ojo clínico. Aletargada. Exactamente. Digo, tengo 42 años en la prostitución. No saber mover el abanico. Claro, por supuesto. Doctora, ¿qué le podría recomendar? Y ha hecho todo tipo de dietas, ejercicio, le ves la piel, todo eso. ¿Y te acuerdas cuando hicimos el programa de hipotiroidismo que está ligado a la depresión? Van De la mano. íntimamente, sí. Ahora sí, Lengua de la grande, mano, le dije, a ver, saca la lengua. Macroglosia, dice sí, roncan, la piel turgente, se les cae las ceja. partes externas de la ceja. O sea, están todas fregadas, doctor. Hicimos una descripción tan puntual, tan interesante. Entender que también la gran cantidad de pacientes que cursan con depresión, el 40% cursa con problemas de hipotiroidismo. Eso hay que entenderlo también. Y el hipotiroidismo, 9 de cada paciente son mujeres. Es muy alto. No, y le comenté porque llegó le dije, mira, tu problema es tan controlable que con el medicamento que te voy a dar, que además es baratísimo, vas a bajar de peso, te vas a controlar, se te van a controlar porque hacen hiperlipidemias, hacen síndromes nefríticos, hacen crisis hipertensivas. Te vas a controlar tan rápido y tan pronto que en 2 semanas que te voy a volver a ver, vas a venir completamente renovada y te vas a sentir también, pero esto requiere constancia. Claro. Y requiere de Como muchas una cosas en la serie de vida, ¿no? manejos y estarte monitoreando y te ves magnífico. Afortunadamente. Y vas a ver que sin dieta ni nada, porque son de las gentes que es maestra
que se matan haciendo ejercicio, se mandan haciendo dietas y todo esto, y su manejo es verdaderamente sencillo, ¿no? Claro. Entonces, le va a ir muy bien a la paciente con un buen manejo y con unas buenas dosificaciones. Perfecto. Y con una buena estandarización de levotiroxina en este caso, ¿no? Sí, perfecto, es lo que comentamos, ¿no? Siempre que tenga este tipo de... Y que además que usan con amenorreas. Una buena valoración, claro. Y pues estoy menopáusica y no, trae otra cosa por ahí, ¿no? Doctora, ¿qué le puedes recomendar a todas las mujeres después de este programa que nos estamos haciendo tan sabroso? Pues que acudan con su ginecólogo a una asesoría. Ginecóloga. O ginecóloga. O bueno, ginecólogo ahora que estamos con lo del lenguaje incluyente. Que acudan a revisión con su médico. No sabíamos que ibas a venir, pero si se acercas al consultorio para hacerte una constancia, ¿no? Muchas gracias. que Gracias, estuviste invitada aquí en el programa. La próxima viene pausa. No, y hacerte llegar tu taza también. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Pero qué bueno que le dé así consejos a las mujeres, porque si después andan un poquito desorientadas. Fíjate que es muy común que muchas mujeres o muchas parejas no quieren recibir manejo ginecológico, sino con ginecólogas. Exactamente. Y hay que respetar eso, ¿no? Claro, no, ya los ginecólogos estamos en desuso. Ya viene toda una generación de ginecólogos. No, pero es muy común. Claro, sí, por supuesto. Sensibles. Mi mujer es ginecóloga, o sea que todos se quedan en casa. Es muy común eso de que... Y es respetable, ¿no? Muy respetable. Hay veces que por los celos del esposo Sánchez Vera no quería que viera a su mujer más que una ginecóloga, pero le tocó Gabriel Rojas Posero, pues entonces pues, no le quedó de otra porque no le cobra, entonces ¿Qué pasó? O Gaby Ramírez, aquí tenemos dos ginecólogos en el staff, pero hoy no vinieron ninguno de los dos, entonces pues así pasa, ¿no? Pero es muy respetable, o sea que hay pacientes que, por ejemplo, que buscan una endocrinóloga, ¿no? Claro. Y hay gentes muy competentes en la rama, ¿no? Sí. Y así entonces pasa. Tienen que ver, y entonces pues eso es muy respetable. Sí, así es, muy bien. Como los urólogos, ¿no? Hay urólogas también, ya. Poquitas. Y ahora hay cirujanas urólogas muy competentes, ¿no? Doctor, va de nuevo, ¿dónde se encuentra? En la Torre Médica Dalinde, en la colonia Roma, Tehuantepec 251, consultorio 207, 5264-7048, y en el Hospital Ángeles Lindavista, frente a Parque Lindavista, en la calle de Riobamba, 459, colonia Magdalena de las Salinas, en el consultorio 240, estoy a sus órdenes. Ahí está, ni más ni menos. Doctor, ¿qué les podría recomendar a las personas que nos escuchan? Sobre todo porque desafortunadamente en nuestro país, en la educación que tenemos, nos llega al final del camino y nunca piensan que van a llegar a la menopausia. Claro. Entonces, ¿cuál sería el mejor mensaje a ustedes dos? Les pediría. ¿Cuál sería el mejor mensaje para invitar a aquellas mujeres que el día de mañana van a llegar a la menopausia y tienen que empezar a valorar en función cómo se van a ver una vez que lleguen a la menopausia? Claro. ¿Desde qué etapa es recomendable empezarse a preparar para la menopausia? Claro. Y que no les llegue, que ya se les pase el tren. De sopetón. Y precisamente considerar este tipo de tratamientos a tiempo. Claro. Tal vez. ¿En qué momento? Yo voy a exagerar un poco, o un demasiado. Está bien, no, porque yo podría decir que desde que están en el útero de sus mamás, okay. Actualmente hay conceptos muy, muy actualizados en relación a este tipo de supuestos que les llamamos programación fetal. Sabemos que el ambiente materno es sumamente importante para el desarrollo del ser humano. O sea, muchas de las enfermedades que padecemos en el futuro las adquirimos en el útero de la mamá. Lo que usted comentaba. Y la microbiota ahora. Claro, exactamente. Ahí viene todo. Sí, viene todo. Que los bichos que estaban en la vagina de mi mamá en el momento que
De veras, desde el nacimiento. Desde ese momento. Entonces, Sí. desde ese momento nos podemos preparar. ¿Cómo? Pues escogiendo a nuestras mamás. Desafortunadamente no lo podemos hacer, pero las mamás sí pueden, aquellas que están buscando embarazarse, que lo hagan en el momento más oportuno, en el momento óptimo, que se alimenten bien, que recuerden que mucho del futuro de ese ser que está dentro de su pancita va a depender de la salud de ellas. Entonces, desde ese momento es una prevención, por eso decía yo, preprimaria. Y luego ya en la infancia, pues la alimentación es básica. Yo creo que nos hacen falta más nutriólogos que médicos, desde mi punto de vista. La nutrición es sumamente importante en los primeros años de vida. Claro, por Y supuesto. eso que es bien importante, Gracias todo lo por que mi está nieta que está haciendo la maestría de nutrición. Pues claro. Y gracias que yo voy a tener un varoncito, doctor, y no voy a tener todas estas broncas. Emiliano, tú no vas a sufrir de eso. Nada vas a sufrir. Bueno, ya nos vamos, doctor. Bueno, brevemente, se le preguntó esto también porque ahorita estamos viendo las chicas que están despuntando en menopausia antes de los 40 años por tanto tabaco. Por eso era mi pregunta y que ese tipo de recomendación. Claro. Porque tiene que ser desde antes. Sí, por supuesto. Entonces, hay que olvidarse del tabaco. Nos está pidiendo la producción que Ya nos vamos ahí, gracias, muchas gracias Jesús, al doctor Leopoldo Vázquez, a todo el equipo, a la doctora también, que por favor ya está en el ABC, doctor. Sí. No, el Ángel Digo, de Médica Sur, perdón, que ABC, ya estoy ya cambiando la de hospital. Entonces, les agradecemos mucho la presencia aquí en Salud para Todos y nos escuchamos la próxima semana con otro tema muy interesante. Hoy las mujeres estuvieron súper agradecidas y qué bueno que vino el doctor Leopoldo Vázquez, que es una eminencia. Gracias. Y que nada más leímos la mitad de su currículo al principio del programa, porque si no, nos lo echamos todo. Gracias, hasta luego y nos vemos la próxima día semana. y una Excelente mejor día. semana. Saquen el paraguas porque va a llover. Gracias. Nos vemos hasta la próxima Gracias, semana. gracias, Ay, gracias Jesús. Gracias, Jesús. Hasta la próxima. La